Historia de la Inquisición. Resumen. En el presente trabajo se resalta la importancia de los museos como parte integral de la historiografía de los pueblos, ya que estos últimos necesitan recordar los sucesos históricos que marcaron su memoria nacional. Por ejemplo, en la República del Perú se creó una historiografía que se denomina el Museo del Congreso y la Inquisición, lo que genera una percepción histórica bastante extraña, ya que allí funcionó una sede de la Inquisición y luego entonces un congreso. Pero el segundo es secundario, ya que la memoria del museo tiene como punto de referencia las consecuencias nefastas de la Inquisición. Introducción. Para poder comprender el análisis histórico del guión del museo que se denomina el Congreso y la Inquisición, es necesario que se logre diferenciar de forma analítica y crítica el contexto del aspecto político y religioso, ya que la Inquisición ha dejado un legado histórico de intolerancia en la búsqueda de la verdad que solamente pretendía tener la Iglesia y sus dogmas religiosos. Entretanto, cuando se acude a la figura del Congreso se piensa equivocadamente que esta última es sinónimo de ética y tolerancia. Nada más contrario a la realidad, puesto que la persecución política se extendía desde lo económico y social, hasta lo racias. Sin embargo, el Museo del Congreso y de la Inquisición, al igual que los museos que podemos hallar en el mundo, no tienen como finalidad el resentimiento social o la división de los pueblos en torno a ideologías nocivas, sino que tiene como propósito la exaltación del patrimonio nacional que es capaz de contar mediante una memoria histórica el devenir de los pueblos hacia una sociedad mucho más reflexiva que se halla en búsqueda del sentido de la vida. Marco teórico. El panorama inicial del trabajo de investigación en relación a la historiografía que ofrece el Museo de la Inquisición y del Congreso que se encuentra ubicado en la República Perú, tiene como punto de referencia el análisis simple de la memoria histórica que marcó el espacio-tiempo en Latinoamérica, ya que la invasión de los europeos a las tierras vírgenes de los pueblos ancestrales cambió para siempre el ritmo ideológico y social que tenían de la vida y el universo las comunidades latinas que se hallaban lejos del sistema productivo cuya finalidad era la acumulación de la riqueza y la propiedad privada. También se estudiará de qué forma la fundación de Lima en la República del Perú tuvo como origen la implantación del poder eclesiástico sobre las condiciones de vida de sus habitantes, ya que los juicios fueron parte del reglamento y el control social que la Iglesia ejerció en contra de las tradiciones antiguas que los pueblos ancestrales querían conservar. Se expondrá la forma en la cual el guión del Museo del Congreso y de la Inquisición identifica los aspectos relevantes de la lucha del Ejército Libertador por ayudar a los pueblos de Latinoamérica a salir de una vez por todas del yugo de la esclavitud eclesiástica para luego entonces pasar al gobierno civil y político que rigieran netamente los asuntos públicos. Sin embargo, se tendrá presente a través de la investigación que los gobiernos políticos también quedaron impregnados de ciertos aires de dogmatismo religioso que no se pudieron borrar en su totalidad, porque la alianza de la Iglesia y el gobierno era el punto estratégico para la manipulación de las masas que debían obedecer a los mandatos de sus dirigentes, pese a las consecuencias nefastas que las decisiones de estos últimos pudieran generar. Por otra parte, se reconocerá la importancia social que posee el Museo del Congreso y de la Inquisición para la reconstrucción de la memoria nacional de los pueblos ancestrales, ya que aparte de recoger los hechos y los sucesos históricos que se dieron en un lugar específico de las esferas espaciotemporales de la humanidad, se presenta una actividad pedagógica que enriquece la experiencia docente y materializa los anhelos sociales de la historia como ciencia objetiva del pasado, el presente y el futuro. El punto de referencia de la investigación también tomará en cuenta las acciones de algunos líderes católicos que formaron las primeras universidades al interior de las ciudades a través de sus sacerdotes y la enseñanza educativa en las selvas mediante la gestión social de sus misioneros. Tampoco se dejará de lado las torturas y la persecución que ideó la Iglesia Católica Romana para justificar los asesinatos que sacrificaban a sus propios ídolos ideológicos con participación del virrey de turno, como también la persecución histórica que padecieron las poblaciones negras y la mujer al ser considerados las categorías más bajas de la vida humana. Sin embargo, se hará uso del equilibrio investigativo para exponer algunos aportes positivos y significativos que generó la Iglesia Católica a través de algunos de sus representantes, porque a los malos tratos recibidos, en varias ocasiones la Iglesia los salvó, concediéndoles la gracia de cambiar de amo, además de la severa llamada de atención que se le hacía al mal amo. De esta forma, el tribunal se convertía en órgano de defensa para el negro. Finalmente se expondrá la importancia de las instituciones museológicas en la conformación, preservación
Restauración y estudio pedagógico del patrimonio nacional de Latinoamérica en su desarrollo histórico a través del tiempo. Puesto que ahora más que nunca los museos se han convertido en parte integral de la historiografía mundial de los pueblos. Planteamiento del problema. El Museo del Congreso y de la Inquisición es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes del Perú y Latinoamérica, ya que permite estudiar la reconstrucción historiográfica del pasado y el presente mediante una línea de tiempo bastante discutida por los académicos. El problema teórico del inmueble es que el antiguo local perteneció a la Santa Inquisición, después al Senado y finalmente al museo. Por esta razón es difícil lograr vincular tres actividades distintas al mismo lugar. Es importante estudiar la memoria histórica del Congreso y la Inquisición que sirvió como fuente de inspiración para la preservación del pasado que protagonizó la República del Perú en América Latina. Justificación. Es importante que los museos como parte integral de la historiografía de los pueblos de Latinoamérica sean visitados, analizados y estudiados mediante métodos analíticos, críticos y sociales que permitan comprender la memoria de las naciones. Por otra parte, el guión del Museo del Congreso y de la Inquisición tiene presente el aspecto de los cambios y las transformaciones estructurales que han modificado el inmueble como consecuencia de los sismos que ha sufrido la ciudad. Objetivos. Estudiar de qué forma el Museo del Congreso y de la Inquisición permite conocer la historia real de aquellas instituciones al interior de la sociedad colonial en el Perú. Analizar los periodos históricos desde el año 1569 hasta el 1812, para conocer de forma histórica los procesos de juicio o castigo que ejecutó la Inquisición. Identificar lo que preocupaba al Santo Oficio para mantener vigente la escala de valores aceptados por la población, es decir, los principios cristianos tales como el respeto a Dios, a la Iglesia, a la Virgen María, al sacramento del matrimonio, al estado sacerdotal, el voto de castidad y los principios morales. Marco teórico. Fuente de análisis del Museo del Congreso y de la Inquisición. El punto de referencia para la presente investigación es el libro que se denomina Historia del Museo del Congreso y de la Inquisición, escrito por Fernando Ailón Dulanto, en el cual se abordan los antecedentes históricos del local del museo, el entorno del museo, análisis de las acciones de la Inquisición y el Congreso, la puesta en valor del museo, etc. Pues sin lugar a dudas, uno de los más importantes del Perú. Desde sus orígenes 1968 más de 7 millones de visitantes, nacionales y extranjeros, han recorrido sus instalaciones buscando descubrir los secretos que acompañaron la existencia de una de las instituciones más discutidas de la historia, el Tribunal de la Inquisición y posteriormente el Congreso. Por otra parte, el texto cuenta con un estudio histórico y analítico de 282 páginas que permiten obtener un panorama mucho más amplio de los fenómenos del local como Inquisición, Congreso y Museo. Análisis histórico del guión del museo. El museo reconoce que la fundación de Lima en la República del Perú era una representación del poder eclesiástico, ya que la Inquisición generaba estrategias arbitrarias para diseñar tribunales de juicio. Pero fue hasta 1965 cuando el rey Felipe II dispuso el establecimiento del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, filial del Consejo de la Suprema y General Inquisición Española, en las capitales de sus dos virreinatos indianos, México y Lima. Fernando Ailón Dulanto. 2012, página 8,9. Uno de los hechos relevantes hacia el año 1600 en la ciudad de Lima fue que la historia local estuvo marcada por los terremotos que producían daños incalculables a la sede de la Inquisición. Por esta razón constantemente se le tenían que hacer reformas estructurales, de tal forma que al parecer la sangre de los inocentes clamaba por justicia a causa de la injusticia del Santo Oficio. El guión del Museo del Congreso y de la Inquisición señala de forma clara que a través del tiempo la Inquisición comenzó a perder terreno frente a las labores y gestiones del general José de San Martín y el Ejército Libertador que acataron los pronunciamientos de las poblaciones, que exigían la independencia. Por lo tanto, una vez desocupada Lima por los realistas no tardó en hacer su ingreso a la ciudad del Ejército Libertador. El 20 de julio de 1821 se publicó un bando que ordenó que se restablecieran los tribunales de justicia y dispuso que los miembros de la Real Audiencia continuasen en sus cargos siempre y cuando se decidiesen a favor de la independencia. Fernando Ailón Dulanto. 2012, página 25. Ahora, pasando del guión histórico al guión social del Museo del Congreso y de la Inquisición, es necesario aclarar
La función del museo es la de permitir que los documentos y los objetos que allí reposan tengan una proyección educativa y democrática. Por esta razón se permite que la enseñanza que ofrecen los guías del museo sea gratuita para lograr la construcción de una cultura latina que reconozca sus propios antecedentes históricos. Fernando Ailón Dulanto escribe la siguiente frase de Sebastián Salazar Bandi. En relación a la necesidad de contar con un nuevo tipo de museos, un museo dinámico, que no se detenga en su labor docente, que enriquezca sus medios y su contenido al ritmo más acelerado, que se abra a la muchedumbre como una universidad libre, que conserve parte de nuestro patrimonio y busque completarlo con expresiones del arte de todos los pueblos de la tierra, que no tenga prejuicios hacia determinada expresión de ayer y hoy, que brinde en sus muros y salas, en su auditorium y sus otras dependencias, cultura gratuita. Pag. 144.145. La historiografía del museo es una estrategia del sistema cultural del Perú que pretende que los ciudadanos de la nación y los extranjeros sean capaces de reconocer aquellos antecedentes históricos que no se deben repetir en las sociedades democráticas que pretenden respetar los derechos humanos. El Museo de la Inquisición y del Congreso fue creado el 26 de julio de 1968. El guión visual y educativo del museo tiene la siguiente estructura. Capítulo 2. El Museo y la Inquisición en el Perú. El Tribunal de la Santa Inquisición, o denominado del Santo Oficio, fue una institución gobernada por el poder eclesiástico. Por esta razón el Estado formaba lazos de cooperación estratégica con la Iglesia, ya que así lograban sus gobernantes obtener las investiduras pontificias que los facultaba a través de los designios del Papa para tener total soberanía sobre los pueblos. Ruth Magali Rosas Navarro. 2010, página 41, explica. 2. El establecimiento de la Inquisición en las Indias. Se emite una real cédula, el 7 de febrero de 1569, que a la letra decía: porque los que están fuera de la obediencia y devoción de la Santa Iglesia Católica Romana, obstinados en sus errores y herejías, siempre procuran pervertir y apartar de nuestra Santa Fe católica a los fieles y devotos cristianos, y con su malicia y pasión trabajan con todo estudio de traerlos a sus dañadas creencias, comunicando sus falsas opiniones y herejías, y divulgando y esparciendo diversos libros heréticos y condenados. Es bastante curioso que la Iglesia Universal hubiera nacido en Israel después de Cristo y que sin embargo el dogma religioso mencionara que se denominaba la Iglesia Católica Romana. Además de considerar de forma discriminatoria que los pueblos contrarios a su fe eran herejes y sujetos al error porque en ellos no existía la fuente de la verdad como en la concepción religiosa de la Iglesia Católica Romana. Por ende, se puede considerar desde el marco histórico de la persecución que sufrieron los pueblos de América Latina, entre los cuales se encuentra el Perú, que la concepción ideológica de la Iglesia era política, militar y dominante, puesto que el amor y la espiritualidad que llevaban a cabo era a través de la persecución y la condena. Esta clase de acontecimientos históricos son lo que permiten determinar la importancia de una memoria historiográfica representada en el Museo del Perú, ya que allí los sucesos se pueden recrear una y otra vez. Por ejemplo, 2. La Inquisición se creó en el Virreinato del Perú y en el de Nueva España, como órgano dependiente del Secretario de Aragón, por orden de Felipe II según Real Cédula fechada el 25 de enero de 1569. Esta dependencia se refleja en el número reducido de funcionarios destinados a estos dos tribunales, aproximadamente la mitad o un tercio de lo que asignaban al Tribunal de Toledo. Ruth Magali Rosas Navarro. 2010, página 43. La historia bibliográfica del museo explica que el tribunal estuvo al frente del convento La Merced, que fue prestada por el virrey como sede provisional de una caballeriza y 4 celdas, además de 2 aposentos diseñados como sala de audiencia y cámara de secreta. Esta clase de acciones estratégicas para someter al pueblo del Perú a los mandatos del yugo eclesiástico permanecieron a través del tiempo, ya que según Ruth Magali Rosas Navarro. 2010, página 52. 2. El Tribunal de Lima, desde el momento de su fundación, en 1570, hasta 1820, en que fue abolido, sentenció, según René Millar Carbacho, aproximadamente a 1.700 reos, de ellos condenó a muerte a unas 50 personas, de las cuales 30 fueron condenadas a la hoguera y el resto salieron en estatua. El guión del Museo de la Inquisición y del Congreso, cuya sede se encuentra en el Perú, también reconoce que la Inquisición o el Santo Oficio no solo se encargaba de guiar el destino de la humanidad en América Latina y sus posibles condenas,
sino que también consideraba que la esclavitud era parte de la esencia de algunos hombres y que por lo tanto debían padecerla. 2. En primer lugar, porque el grupo negro esclavo casi siempre ha estado excluido de los estudios históricos, los que se han centrado más en la historia de los blancos, o ha sido estudiado en función de su relación política y económica con la clase dominante, ya sea brindando un aporte, como generadora de riqueza por ser mano de obra esclava, o como un problema latente desde el siglo XVI como el cimarronaje y en consecuencia el establecimiento de los palenques desde donde se producían revueltas de negros. Ruth Magali Rosas Navarro. 2010, página 87. Otra característica del guión que posee el museo es que no solo abarca la historia de los indígenas peruanos, sino que también posee una memoria histórica de los pueblos negros que sufrieron la esclavitud por parte de una iglesia aliada al poder y sedienta de sangre humana. 2. En segundo lugar, como ya afirmamos, este grupo no quedó exento de la presión y acción inquisitoria. Por un lado, castiga a los negros por los múltiples errores de fe que cometen, al igual que los otros grupos sociales, y, por otro, debido a los malos tratos recibidos, en varias ocasiones los salva, concediéndoles la gracia de cambiar de amo, además de la severa llamada de atención que se le hacía al mal amo. De esta forma, el tribunal se convertía en órgano de defensa para el negro. Página 88. http://diagonales.wikipedia.org/wiki/inquisici% C3% B3N-en-am C3% A9 rica. El Museo de la Inquisición y del Congreso también identifica en su memoria espacio-temporal la problemática de la superstición como culto. Por una parte se presentó una interpretación inadecuada de Dios, por otra, si no se adoraba a Dios de acuerdo a los ritos eclesiásticos se consideraba que los herejes tenían que ser condenados. Por ejemplo, 2. La idolatría puede ser de 3 tipos. A. Formal o completa, que se da cuando se cree de verdad que el objeto al que se da culto es Dios. B. Incompleta o de maliciosa voluntad, cuando se sabe que aquella criatura no es Dios pero se la elige para adorarla. C. Idolatría simulada, la que sin error en el entendimiento ni efecto depravado de la voluntad, procede del temor. El idólatra del primer caso es herético e incurre en excomunión reservada al Papa. Ruth Magali Rosas Navarro. 2010, página 90. Curiosamente, la interpretación de la Iglesia romana era bastante arbitraria, ya que según los teólogos en la Biblia no existe el concepto denominado excomunión, sino que este último era y es parte del rito eclesiástico, el cual considera que tiene el poder suficiente para llevar a los hombres hacia Dios o por el contrario apartarlos para siempre. El Museo de la Inquisición y del Congreso también reconoce que no solo los indios y los pueblos negros del Perú sufrieron la persecución del Santo Oficio, también lo fue la mujer. 3. En ninguna otra época como en el feudalismo, los poderes de dominación hicieron tanto esfuerzo por demostrar la naturaleza pecadora de la mujer. Se la acusaba públicamente de conjurar contra la Iglesia y de sostener pactos con el diablo. Si la mujer bebía de las fuentes del saber o curaba las enfermedades de sus vecinos, ganándose el respeto y la admiración, la Iglesia la consideraba su rival y se apresuraba a despertar la desconfianza en contra de ella. Roberto Aguilar M.S. Silva. 2011, pág. 3. Esta clase de sucesos demuestran que ni aun las mujeres se salvaron de ser acusadas de servir al diablo. El guión del Museo de la Inquisición y del Congreso tiene presente que el Santo Oficio en el Perú fue más allá del misticismo dogmático de su religión. Por esta razón tiene secciones dedicadas a los instrumentos de tortura que la Inquisición diseñó para difundir la aceptación de su dogma y la dominación de los pueblos a las decisiones que Dios declarara por boca del Papa. 3. En el local del Santo Oficio de Lima, ubicado en la actual Plaza Bolívar, pueden verse las celdas de los detenidos que esperaban proceso y los artefactos empleados para obtener sus confesiones. El inquisidor Torquemada estableció en forma categórica que los reos no deberían sangrar ni sufrir lesiones. Se ideó entonces un sistema de tortura que buscaba dar dolor sin dejar mayores heridas. Tal fue el caso del potro, tablero en el que se ataba al reo para que sufriese estiramiento de brazos y piernas, el castigo del agua, que lo obligaba a tragar agua en demasía y le impedía respirar, y la garrucha, cordel atado a una polea que alzaba al prisionero desde los brazos, atados a su espalda, llevando un fuerte peso en los pies. Roberto Aguilar M.S. Silva.
2011, pág. 10. Desde luego que se podría en cierta medida hacer referencia a la autoridad de la Inquisición como una mezcla entre el Estado y la religión que dependían mutuamente el uno del otro para conservar el poder por encima de cualquier derecho a la vida o a la defensa. Como también que el Santo Oficio diseñó una especie de policía política que investigaba la vida cotidiana y civil de los ciudadanos. Muestra de ello es lo siguiente. 3. Durante las primeras décadas del Tribunal limeño, 1569 a 1600, fueron condenados a muerte y ejecutados 13 reos. Luego, 1601 a 1640, fueron ajusticiados 17, y a partir de entonces solo hubo un caso en 1664 y otro en 1736. De estas 32 víctimas, 23 fueron procesadas por judaizantes, 6 por protestantes, 2 por explícita herejía y un caso de alumbrado o falsa santidad. Luego hay 3 judaizantes quemados en huesos y estatuas, esto es, ya fallecidos, entre 1625 y 1639, y 14 quemados en estatuas por ausencia, 1605 y 1736, página 11. Capítulo 3. El Museo del Congreso y las Casas de la Inquisición. Es bastante interesante reconocer en la memoria fotográfica y animada que posee el museo, la forma en la cual el Congreso se ubicó en las antiguas sedes de la Inquisición peruana. Tanto así como transportar el espacio y el tiempo a una atmósfera totalmente distinta a la superstición, la imposición y la condena a muerte por no aceptar los dogmas religiosos que parecían tener en sí mismos más maldad y satanismo que las mismas prácticas de los pueblos que fueron juzgados. 4. El Museo del Congreso y de la Inquisición está ubicado en la quinta cuadra del Jirón Junín, en el centro de Lima. Es parte del inmueble que durante la colonia albergó al Tribunal del Santo Oficio y en la etapa republicana a la Cámara de Senadores del Congreso. El trazado de este jirón fue realizado por Francisco Pizarro al fundar la ciudad de Lima, el 18 de enero de 1535, siguiendo la ruta del antiguo camino del señorío de Ichma, cuyo curaca, Taulichusco, tenía su palacio en el solar sobre el cual Pizarro edificaría su casa, es decir, el actual Palacio de Gobierno. Hasta 1862 las calles de Lima tenían un nombre por cada cuadra, por lo que una misma vía estaba conformada por varias calles. La quinta cuadra del Jirón Junín se denominaba Calle de la Inquisición por la presencia del tribunal. Fernando Ailón. Las Casas de la Inquisición. 2012, página 2. En el pasado la Colina y el Santo Oficio tuvieron sedes que posteriormente ocuparían los senadores de la Cámara, las cuales para un escéptico no pueden representar más que un lugar común en el cual sucedieron hechos históricos que no afectan el presente de una institución. Para un historiador el lugar que ocupado por el Congreso no solo es un sitio geográfico ubicado en un espacio específico, sino que es algo más, es un lugar memorable, ancestral y ante todo patrimonial, porque allí la historia fue cambiando el rumbo de la humanidad a través de sucesos que marcaron a la nación para siempre. El Museo de la Inquisición y del Congreso, en su guión identifica los éxitos de la emancipación del pueblo peruano en relación al yugo del Santo Oficio, como también la falta de administración para lograr legalizar las casas de la Inquisición como parte del patrimonio nacional. Por ende se consideró que al abolir el régimen autoritario de España y sus servidores las instituciones debían desaparecer en su totalidad y con ellas el recuerdo nefasto de los siglos. 4. A partir de la emancipación el local del Tribunal de la Inquisición fue mutilado. Así, la primera casa de la Inquisición se entregó a la Marina, para el funcionamiento de su escuela. Otra de las casas fue cedida en uso al Ateneo Peruano para la realización de sus actividades académicas y literarias. Otros inmuebles del tribunal terminaron en manos de particulares. El Cabildo de Lima propuso a San Martín que entre los jefes patriotas más distinguidos repartiese 500.000 pesos en fincas rústicas y urbanas de propiedad fiscal como compensación por sus servicios a la causa patriota. Cabe agregar que tal decisión en realidad constituyó un increíble derroche de fondos públicos en un momento en que no existían suficientes recursos económicos para satisfacer ni siquiera las urgentes necesidades propias del estado de guerra que vivía el Perú. Fernando Ailón. Las Casas de la Inquisición. 2012, página 15. Otro hecho interesante que se debe tener presente es que gracias a la intelectualidad del gobierno de Simón Bolívar es que se logra identificar la importancia de los museos como parte integral del testimonio histórico de toda nación.
ya que es tanto como volver en el tiempo a través de la visualización del pasado tardío que aún tiende a permanecer en las esferas del presente. Por esta razón se funda en Museo Nacional por decreto el 2 de diciembre de 1825. También es importante anotar, 4. Las relaciones entre el local de la Inquisición y el Congreso de la República datan desde los días de la independencia nacional. Abolida ya la Inquisición 1820, a raíz de la Revolución Liberal en España y de la independencia del Perú, surgen nuevas instituciones representativas de la voluntad ciudadana, la principal, el Congreso de la República. Página 21. Finalmente es importante reconocer que el Museo de la Inquisición y del Congreso es una muestra de la representación ciudadana en los asuntos públicos y patrimoniales de la nación. Además del valor significativo que posee como parte integral de las instituciones museológicas de Latinoamérica que tienen como finalidad la preservación del patrimonio histórico como legado de la humanidad tanto en sus aspectos negativos como positivos. Por esta razón la sociedad latina debe cuidar de forma consciente su memoria histórica, porque existen grandes riesgos, a saber, 5. El patrimonio latinoamericano, tanto el natural como el cultural, tangible e intangible, se encuentra hoy seriamente amenazado. Por tanto, los museos deben llevar su práctica más allá de la institución, al ámbito de la protección del patrimonio integral. Pero su protección requiere de acciones por parte de diversas entidades, tanto nacionales e internacionales, como gubernamentales y no gubernamentales y sobre todo requiere de acciones directas por parte de la comunidad tendientes a la preservación y recreación de su patrimonio. La ya omnipresente globalización en América Latina está provocando un proceso de uniformidad de los estilos de vida que amenazan la supervivencia de nuestra diversidad cultural y por otro, una reacción que lleva a procesos de reafirmación de las identidades y valoración de lo propio, no exentos de cierto etnocentrismo. Georgina de Carli. 2006, página 36. Las instituciones museológicas deben ser respaldadas por los ciudadanos de cada nación, ya que estos últimos en la mayoría de casos dejan las decisiones trascendentales en manos de las entidades estatales, abandonando con dicha actitud de pasividad su responsabilidad social y política en relación a la preservación y conservación patrimonial, lo cual podría ser considerado como un delito nacional, pues actualmente las redes sociales sirven para exigir mejoras tecnológicas y de infraestructura de los museos sin que con ello se pierda la esencia y la finalidad histórica con la cual se creó cada museo en Latinoamérica. Muestra de la importancia de una memoria histórico latina se puede ver plasmada en el presente trabajo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl